llamado Sofonías. Sofonías. Vamos a estar hoy día exponiendo la palabra en el capítulo 1 de Sofonías, capítulo 1, verso 12, hasta el capítulo 2, verso 3. Sofonías 1, 12 al capítulo 2, verso 3. Amén. Leemos la palabra del Señor. Dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Implantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Oremos al Señor. Mi buen Padre, estamos expuestos, Señor, delante de tu palabra. Señor, tan solo al oírlas, Padre, se contriñe nuestro corazón, porque sabemos que el Dios que emitió esas palabras es el mismo Dios que hoy sostiene todas nuestras vidas. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque ella alienta nuestro corazón, pero también, Señor, nos exhorta. También nos habla antes de tiempo, Señor, y también en el tiempo preciso y en el momento adecuado, Señor, para que podamos aquietarnos delante de tu santa palabra. Padre, aviva nuestros corazones con tu palabra en el día de hoy y permíteme, Señor, exponer fielmente el mensaje de tus santas escrituras. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este mensaje, tan solo al leerlo un poco, da un poco de escalofríos al escuchar la palabra del Señor. Y agradezco, hermanos, al Señor profundamente por el estudio que tuvimos de nuestro hermano Víctor hace un momento atrás, porque de cierta manera mi hermano me alivianó el definir muchas cosas que tienen que ver con nuestra conducta como creyentes. Para poner en contexto, hermanos, y entender lo que estaba sucediendo, Sofonías fue un profeta que predicó poco antes del exilio babilónico, durante el reinado de Josías, ¿no es cierto?, de Judá, más o menos como del 640 antes de Cristo. Y en ese contexto entendemos de que este profeta fue contemporáneo del profeta Jeremías. Y su mensaje principal abarca la inminente destrucción de Judá y Jerusalén
debido a la corrupción, debido a la idolatría, debido al paganismo que estaba viviendo el pueblo de Dios en aquel tiempo, así como también todas las naciones vecinas al pueblo de Dios. Hermanos, el libro de Sofonías presenta uno de los relatos más solemnes en cuanto a lo que se refiere al día del Señor. No hay ningún otro profeta que lo explique de esta manera, ni profundice en lo que significa el día del Señor. Nosotros cuando hablamos del día del Señor nos referimos al día de hoy, ¿no es cierto? Al día que nos reunimos como iglesia para adorar al Señor. Pero también las Escrituras se refiere al día del Señor cuando el día venga que el Señor haga justicia, hermanos. Y Sofonías describe con detalle las acciones que el Señor tomará, estos dramáticos sucesos que según hemos leído. Un concepto que abarca tanto el juicio presente a las naciones, ¿no es cierto, hermanos?, como también el juicio final de la consumación de los tiempos. Para nosotros, en el contexto de Sofonías, Sofonías estaba describiendo lo que estaba sucediendo aquel entonces. El profeta describe con imágenes de devastación y oscuridad y angustia lo que habría de suceder al pueblo corrupto, al pueblo sin Dios que estaba viviendo en aquel momento, y lo pronuncia así, dice: día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, utilizando estas palabras para describir lo más gráficamente lo que habría de suceder. Y esta descripción, mis hermanos, enfatiza el carácter justo de nuestro Dios, porque Dios es justo, mis hermanos. Y cuando nosotros pronunciamos o vemos la justicia de Dios, muchas veces no tomamos el peso de lo que significa que nuestro Dios sea justo y lo que sucederá cuando Dios actúe con justicia. Hermanos, nosotros muchas veces nos molestamos cuando la justicia terrenal hace justicia y vemos que muchas veces esa justicia queda al debe, donde no existe una real justicia, donde vemos donde el castigo y el mal no se castiga como debiese. Pero cuando oímos los juicios de Dios, nos sentimos espantados al decir: qué severo es nuestro Dios. Pero hermanos, debemos de recordar que el mismo Dios que es justo es 3 veces santo. Y porque Dios es santo, mis hermanos, no habrá impunidad para el pecado, no habrá impunidad para el mal. Teológicamente, mis hermanos, el día del Señor es el momento en que Dios interviene de manera decisiva en la historia. De manera decisiva, tanto para castigar a los impíos como también, mis hermanos, para la redención de su pueblo. La redención del pueblo que Dios ha tomado para sí. El día, mis hermanos, de aquel momento, de aquel juicio, no fueron inmediatos, ¿no es cierto?, para Judá en el contexto, ni las naciones circundantes, sino que finalmente ocurrieron como el profeta lo había señalado. Y mis hermanos, es notable destacar de que estas pronunciaciones de juicio que emitió el Señor a través de Sofonías son también aplicables para los tiempos venideros, cuando el Señor tenga que juzgar a este mundo. A lo largo de las Escrituras, entonces, mis hermanos, el día del Señor es representado como un tiempo en que la ira divina se revela contra toda forma de rebelión e impiedad de los hombres. Si usted considera que este mundo, hermanos, es malo, es perverso, es corrupto, ¿no es cierto?, como lo señalaba nuestro hermano en el estudio, bueno, en las épocas anteriores a las que nosotros estábamos viviendo, el mundo era de la misma manera. Los tiempos han cambiado, pero el corazón entenebrecido del hombre sigue siendo el mismo. Pensamos que este tiempo era un tiempo terrible y malo, pero piensa, hermanos, cuando Dios acabó con toda la faz de la tierra enviando un diluvio, ¿cómo tuvo que haber sido la gente en aquel tiempo? De la misma manera. Al punto que Dios determinó raer de la faz de la tierra a toda la raza humana, dejando tan solo
a un hombre y su familia para preservar la especie humana y los seres que nosotros conocemos en el diluvio. La palabra entonces del Señor, mis hermanos, nos muestra que el Señor no tiene tolerancia con el pecado. Vemos que estamos viviendo en una época de gracia en donde pudiésemos decir, bueno, Dios pasa por alto el pecado, porque vemos que la gente hace maldad, pero no pasa nada. Hermanos, nada de lo que está ocurriendo va a pasar por alto para el día del Señor. Ningún pecado de los hombres el Señor no estimará cuando llegue ese gran día. Por eso, hermanos, que cuando nosotros ya empecemos a analizar este pasaje, veremos que el Señor hace una advertencia a distintos tipos de hombres o actitudes que los hombres tenemos en el mensaje de Sofonías, en la cual comienza haciendo una advertencia contra la indiferencia. Posteriormente hace una advertencia a la autosuficiencia y finalmente hace un llamado a aceptar el plan de Dios, ya que nos volvamos a Dios de todo corazón mientras haya tiempo disponible, hermanos. Mientras haya tiempo disponible. Hermanos, librarse del juicio de Dios es imposible para los hombres. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Ninguno de nosotros, por nuestros propios medios, es imposible. Y es por eso que Sofonías empieza en los primeros versos a hablar sobre quiénes son, ¿no es cierto?, o qué está sucediendo en este momento. El verso 12, que relata el texto, dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Hermanos, imagínense qué significa eso, que el Señor escudriñará a Jerusalén con linterna. ¿Acaso un hombre pretende esconderse de Dios en una cueva oscura donde no lo va a hallar? Bueno, el Señor lo va a buscar con linterna. No habrá lugar donde el hombre pueda huir o escapar de Dios. Y en este tiempo, hermanos, cuando venga el día del Señor, no habrá lugar donde podamos huir de Dios, donde podemos escondernos. ¿Acaso pensará el hombre que creando una nave espacial para mandar a un grupo de personas a otro planeta escaparemos del juicio de Dios? Ustedes saben que esas son las pretensiones que tienen los hombres hoy en día. Están creando naves espaciales, hermano, para lo que en algún minuto pensamos que era ficción, simplemente, ¿no es cierto?, cosas de televisión, de películas. La gente quiere hacerlo real, escapar de este mundo hacia otro lugar. Pero ¿acaso no nos alcanzará Dios en aquel lugar? No hay lugar donde podamos ocultarnos, mis hermanos. Y por eso Sofonías parte haciendo este juicio contra los indiferentes y el castigo que recibirá tal indiferencia. Mis hermanos, la indiferencia que describe Sofonías no es solamente una actitud de apatía, sino que es una actitud que revela un profundo desconocimiento de la santidad y de la justicia de Dios. Es como decir, creemos en un Dios, pero que no conocemos en absoluto, que no lo conocemos. Es decir, los atributos de Dios para nosotros son simplemente características de Dios, pero que en ningún minuto el Señor las hará prevalecer sobre nosotros. Y esta indiferencia es un estado espiritual que revela la condición del corazón de los hombres que han creído en Dios y que finalmente, hermanos, y lo más terrible de esto, es que podrán llevar a la condenación a muchos por el estado de indiferencia. El indiferente es una persona, hermanos, o son personas que son pasivos espiritualmente, como lo señala el verso 12. Describe a los diferentes, mis hermanos, como aquellos, dice textual, que están tranquilos como el vino asentado. Cuando el vino se asienta durante mucho tiempo, mucho tiempo, se genera abajo, ¿no es cierto?,
parte de ese vino que se aconcha, para que ustedes me entiendan. Y en muchas ocasiones ese vino ya no sirve para nada, ¿no es cierto? Por ende, el estado de la vida espiritual de muchos, dice aquí las Escrituras, vienen a ser como hombres que reposan tranquilos como el vino aceptado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. En lugar de estar activos en la búsqueda de Dios, activos en el buscar el crecimiento espiritual, el de hacer la voluntad de Dios, existe un desinterés prominente en la vida de aquellos creyentes. Y esta pasividad, hermanos, refleja un corazón que ha sido endurecido por el pecado y también que se ha acostumbrado a la vida sin Dios. Hermanos, eso es lo que sucede en los corazones de los hombres cuando de cierta manera empiezan a abandonar a Dios. Empieza a haber un asentamiento en el cual el pecado no me incomoda, el no santificarme no me incomoda, el no agradar a Dios me genera lo mismo como si lo hiciera fervientemente. Hay una pasividad, hermanos, que finalmente nubla nuestras mentes y nos hace creer que estamos viviendo como creyentes y espirituales cuando en la realidad no es así. Por eso en la vida cristiana, hermanos, la pasividad espiritual no es una opción, para nada. Las Escrituras nos llaman a estar siempre alertas, vigilantes, en un estado de preparación, porque el Señor viene. ¿Qué dice la parábola cuando habla de la parábola de las vírgenes? ¿Cómo estaban las vírgenes, hermanos? Estaban dispuestas, estaban preparadas, estaban pendientes cuando viniese su Señor. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, Satanás, el diablo, es el que más le importa o le interesa nuestra pasividad. Porque el reino de Dios, hermanos, está quieto cuando nosotros estamos en una actitud pasiva. Bien lo señalaba nuestro hermano Víctor en la mañana. Hermanos, el mundo no recibe la luz del Evangelio ni la sal porque la iglesia no está haciendo lo que debe hacer. No podemos esperar que el mundo produzca su propia luz porque no puede de las tinieblas salir luz. A no ser que Dios produzca luz de esas tinieblas, hermanos. Cuando estábamos en tinieblas, Dios vino a nosotros para darnos luz. El creyente, mis hermanos, está llamado a trabajar, como dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dándole la importancia de lo que significa la salvación que Dios nos ha dado. Nos lo ha dado simplemente como un premio para que la tengamos, ¿no es cierto?, en una vitrina, sino para que nosotros le dediquemos nuestra vida a aquello que Dios nos ha dado, hermanos. Dedicar nuestra vida. Por eso que la vida del creyente no puede ser como el vino asentado que mencionaba Sofonías. Debe ser una vida activa. Y la indiferencia, mis hermanos, es lo que estaba marcando la vida de aquellos hombres en el tiempo del profeta. Ahora dice, más adelante, Sofonías continúa describiendo la indiferencia de aquellos hombres, diciendo: Jehová ni hará bien ni hará mal. Esta afirmación, mis hermanos, es una demostración, como lo mencioné, de que los hombres no estaban conociendo ni conocían al Dios de sus padres, ni al Dios que decían creer. Hermanos, no podemos ser indiferentes a quién es nuestro Dios, ni cómo Él actúa. Hermanos, si leemos las Escrituras y vemos lo que Dios hizo, claramente entendemos que vendrá un día cuando Dios juzgará, hermanos, y severamente a los hombres. Este pensamiento erróneo es una forma, como se conoce, como de deísmo práctico. En la práctica creemos en Dios,
Tenemos clara la doctrina en nuestra mente, tenemos claro, mis hermanos, lo que debiésemos creer, ¿no es cierto? Enmarcado en una doctrina correcta. Nosotros como bautistas tenemos una confesión que la comprendemos, la estudiamos, pero hermanos, si no hay una práctica como tal, somos igual que ese vino asentado que describe Sofonías en estos versos. Por eso, hermanos, es un pensamiento erróneo pensar que Dios como creador pasará por alto nuestra indiferencia a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Vemos que el mundo se pierde, mis hermanos, por medio de la corrupción, del pecado y del mal, pero si en nosotros está el poder anunciar el Evangelio y no lo hacemos, hermanos, estamos en problemas. Porque el pueblo de Dios es el encargado de ser luz y sal en medio de las tinieblas. Entonces, hermanos, el no entender esto, el pensar que, como dice este pasaje, pensar que Jehová ni hará bien ni hará mal, es pretender pensar de que Dios no juzgará el pecado de los hombres, que el Señor no tomará en su minuto, ¿no es cierto?, todas las acciones de los hombres y las pondrá, ¿no es cierto?, develadas para ser juzgadas como solamente Dios puede juzgar, mis hermanos. Las Escrituras, entonces, mis hermanos, nos enseñan que ser un espectador pasivo está íntimamente involucrado con los mismos pecados que aquellos están cometiendo. Es decir, si hay corrupción, pero yo la estoy viendo y no estoy haciendo nada, soy parte de la misma corrupción. Si yo veo que hay pecados en la iglesia, hay pecados en mi propia vida, pero no estoy haciendo nada, hermanos, esta pasividad me puede llevar a algo terrible, como el hecho de que Dios pueda, de cierta manera, desconocer, creyendo yo haber sido un creyente, siento que quizás nunca lo fui. Colosenses capítulo 1, verso 16-17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y por medio de Él y para Él. Hermanos, Dios cumplirá su propósito de manera soberana, porque Él es soberano de todo. No podemos negar, mis hermanos, que todo esto está hecho bajo la poderosa ciencia de Dios al crear todas las cosas. Más adelante en el verso 3, hermanos, vemos como dice Sofonías: porque por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. El juicio, mis hermanos, sobre los indiferentes es inminente, hermanos. Y es terrible, hermanos, porque Sofonías advierte que sus bienes serán saqueados. En aquel contexto inmediato, hermanos, estaba haciendo referencia al juicio que tendría, ¿no es cierto?, sobre Judá en medio de la invasión babilónica, en donde entendemos de que ellos perdieron todo lo que tenían. Es decir, lo que en algún minuto con toda su tranquilidad habían cultivado, habían preparado su casa, la habían dejado hermosa para habitarla, para vivir tranquilamente, todo eso quedó absolutamente en nada, hermanos. Fueron tomados de ese lugar y llevados, raptados, por decirlo de esa manera, llevados cautivos a un lugar desconocido, perdiendo absolutamente todo lo que quizás pensaron que era de su pertenencia y era de ellos. Hermanos, esto apunta a una verdad eterna. Los indiferentes no solo enfrentarán pérdidas temporales, sino que su destino final puede ser la condenación eterna, hermanos. Porque allá apunta el mensaje a pensar que no solamente vamos a perder cosas materiales, sino que nuestra indiferencia puede revelar, hermanos, que finalmente hemos pensado creer o estar en la verdad y quizás nunca haberlo estado.
La Escritura es clara en que la indiferencia espiritual, hermanos, como lo mencioné, no será pasada por alto. Jesús mismo advierte sobre este peligro en Apocalipsis 3:16, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo hemos leído quizás, cuántas veces lo hemos escuchado, este pasaje, advirtiendo que esta tibieza, este asentamiento, esta pasividad, hermanos, no va con Dios. No es algo que sea aceptado por Dios ni que sea aceptado por su palabra. La indiferencia es una forma de rechazar la gracia de Dios, hermanos. La obra de nuestro Dios que hizo por nosotros muriendo en la cruz, la rechazamos con la apatía y un corazón indiferente a la obra de nuestro Dios. El mensaje de Dios, mis hermanos, fue ir, moverse, estar activos, alcanzar la palabra a otros. Como bien decía nuestro hermano, la religión es práctica, no es un estado de quietud, de inercia, sino que de constante movimiento. El corazón indiferente, hermanos, no responde al llamado divino, y esto es lo más terrible, porque el hombre puede alcanzar tal estado de quietud que ni siquiera puede mover su corazón hacia el arrepentimiento. Hermanos, y cuando eso sucede, ya estamos en un estado terrible. Cuando ni siquiera queremos movernos a arrepentirnos, a reconocer nuestros pecados ante Dios, es porque nuestro estado de pasividad ya ha tomado un tono el cual es peligroso, porque puede llevarnos a la muerte, hermanos. Por eso que cuando nosotros pecamos y fallamos y vamos en arrepentimiento, es porque hay actividad en nosotros. Nuestra alma está activa buscando el hacer la voluntad de Dios. Pero el no hacerlo, hermanos, demuestra en nosotros una inactividad, la cual pone al descubierto nuestro estado espiritual. Simplemente eso, hermanos. Pone al descubierto el estado de nuestra alma. Y el problema será, hermanos, que podemos estar nosotros, así como lo menciona Sofonías, quietos, reposados, pensando que todo está bien, pero cuando llegue el día del Señor, hermanos, nos vamos a pensar, a dar cuenta de que la quietud y la calma no era lo que el Señor esperaba de nosotros. Avanzando en el texto, mis hermanos, podemos darnos cuenta también de que la Escritura señala claramente que los indiferentes no recibirán lo que recibirán aquellos que sí han hecho la voluntad de Dios, sino que la condenación está declarada para ellos. La Escritura es clara que la indiferencia espiritual no será pasada por alto, como lo mencioné, sino que será causa de rechazo de nuestro Dios por haber rechazado la gracia salvadora, por la apatía de un corazón no dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, hay otro tipo también de los que mencionan, otro tipo de hombre de los que menciona Sofonías un poco más adelante, en el verso 18. Dice: ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra, gracias hermanos, será consumida con el fuego de su celo. Aquí Sofonías, hermano, describe a aquellos que al ser conscientes de la inminente juicio de Dios, ¿sabe qué van a hacer, hermanos? Van a decir: aquí tengo mi plata, mi oro, quiero comprar mi salvación. Quiero comprar lo que no pude hacer por medio de la gracia. Con mi riqueza, con todo lo que yo he acaparado durante mi vida, ¿cómo esto no me va a servir para poder recibir, ¿no es cierto?, mi pasaporte a estar en la presencia de Dios, o simplemente para no recibir el juicio de Dios? Como si el hombre pensara de que va a pagar una fianza, hermanos, de sus actos, de sus obras pecaminosas. Aquí tengo todo lo que puedo entregar para no recibir el justo juicio de Dios. Sofonías describe
a aquellos que al ser conscientes de este inminente juicio de Dios intentarán escapar de ese destino por los medios humanos, tratando de sobornar, tratando de pagar, tratando de hacer valer su reconocimiento en la tierra como si eso, hermanos, de algo valiera para nuestro Dios. Pero en lugar de acudir a Dios en arrepentimiento genuino y humildad, buscarán refugiarse en sus propios recursos, en lo que fueron. Algunos dirán, yo fui ministro del Evangelio durante años, levanté todas estas iglesias, hice todo esto, necesito y merezco mi reconocimiento. ¿Cómo va a ser posible que mi currículum no me va a servir para escapar del juicio de Dios? Hermanos, con lamento y con dolor podemos ver que incluso hasta los hombres que nosotros muchas veces podemos tener en alta estima, perfectamente pueden estar viviendo una vida de pecado y apartada de Dios, hermanos. Entonces, ninguna persona en este mundo, nadie, ni un hombre que incluso pueda ser un creyente, puede pensar que sus acciones, sus hechos, sus posesiones podrán utilizarse como medios humanos para no recibir el juicio de parte de nuestro Dios. La mayor de las tragedias espirituales, mis hermanos, que podemos vivir o que puede el hombre tener, es tener un orgullo en su corazón. Al no darnos cuenta, hermanos, de que lo que realmente el hombre necesita para volverse a Dios es ir con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto para que Dios transforme nuestras vidas y recibir el perdón de Dios. Hermanos, el perdón de Dios, la misericordia de Dios están disponibles siempre. Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Pero cuando nosotros pretendemos pensar de que con medios humanos, con mis acciones, vamos a pagarlo, hermanos, estamos aferrándonos en nuestros propios medios que claramente son insuficientes. Claramente son insuficientes, hermanos. Si de hecho pudiésemos pensar qué cosa va a tener el mismo valor que la sangre que Cristo derramó en la cruz, absolutamente no hay nada, hermanos, que tenga ese valor. No hay nada que Dios vaya a valorar más que la sangre de Cristo derramada en la cruz. No hay absolutamente nada. ¿O acaso cree que va a haber algún tipo de riqueza en este mundo y universo que puedan compararse al valor que tiene el que el mismo Dios se haya derramado a sí mismo, muriendo por nosotros, hermanos? Por eso, hermanos, el poder pretender atribuir, ¿no es cierto?, pagar o disponer de nuestros medios para poder librarnos del día de la ira, no será suficiente. Y por eso el verso 18 dice, ni la plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La salvación, hermanos, entonces, bajo esos términos, no puede ser negociada. El dinero ni las riquezas no pueden, hermanos, pagar el precio. Y lo sabemos, lo entendemos en la palabra. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, hermanos. Todos. Y ese es nuestro estado de destitución. Pero por medio de Jesucristo somos justificados, nos dice la Escritura. Romanos 6:23, más adelante dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una dádiva. Por ende, hermanos, no la podemos pagar. Es un regalo, no tiene un precio. Y eso es lo más maravilloso, hermanos, porque Dios nos regala algo que es impagable. No lo podemos pagar, pero aún así Dios nos lo da de regalo. Por medio de Jesucristo, hermanos. Por medio de Jesucristo. Oh, hermanos, nuestra indiferencia ante esto
y el hecho de no pensar en lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, hermanos, es algo terrible, hermanos. El mundo en este tiempo que en el cual nosotros vivimos, vemos un cristianismo que ha apartado a Cristo de sus vidas. A un Cristo que simplemente es de referencia, el cual simplemente es mencionado, es nombrado, pero se le ha despojado de lo precioso que es el Señor mismo como tal, dando vida a lo que no tenía vida. Hermanos, como bien entonces les señalaba, los medios humanos entonces son rechazados como camino de salvación. El texto de Sofonías no solo rechaza la idea de que la riqueza puede salvarnos, como bien se los mencioné, sino que también desmantela cualquier esperanza que pueda pretender el hombre de pensar que por sus propios medios alcanzará algún tipo de salvación del juicio de nuestro Dios. Cualquier esfuerzo humano por salvarse a sí mismo, hermanos, es imposible. Nuestras buenas obras, nuestros actos religiosos, la ayuda a los demás, será insuficiente y fracasaremos, hermanos, al utilizarla como un medio como un pasaporte. El pecado, mis hermanos, es la raíz de todos estos problemas. Por eso que lo que debemos hacer o que el hombre debe hacer es ir en arrepentimiento y fe ante nuestro Dios. Volvernos a Dios en arrepentimiento y fe. La naturaleza del pecado, mis hermanos, es tal que ha afectado a toda generación, a todas las generaciones que han pasado por esta tierra y siguen afectando. Hay una depravación entonces en el corazón del hombre que, como también en la teología se conoce como la depravación total, en la cual en nosotros, hermanos, no hay nada bueno para que por medio de eso bueno que pudiésemos encontrar fuera lo suficiente para poder nosotros alcanzar salvación. Por eso que nuestros pensamientos, emociones, voluntades, incluso nuestras acciones están todas contaminadas por el pecado, pero por medio de Cristo, hermanos, todas las cosas son hechas nuevas para el creyente, para el que ha creído en el Señor. Hermanos, no pongamos la confianza en nosotros mismos. Y esto, hermanos, es importante porque hoy en día estamos viviendo en una época en donde uno de los pecados que vemos más constante es el hecho de la autosuficiencia, hermanos. El hombre hoy en día se siente autosuficiente. Cree porque tengamos algún poco de poder adquisitivo o estemos en una posición a lo mejor un poco más acomodada, nos sentimos autosuficientes y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de que es Él el que sustenta la posición en la cual estamos. Hermanos, hoy día usted tiene un trabajo, tiene un buen pasar. Dios le ha dado ese buen pasar y ese trabajo. Dios, del lugar a donde estamos, puede hacernos caer al suelo, hermanos. Por eso, hermanos, que no debemos pensar que somos autosuficientes, sino que debemos pensar que el Señor nos cela con fuego, hermanos, porque Él es el Dios de nuestras almas. No debemos entonces tolerar en nuestras vidas el pecado de la autosuficiencia. Aquellos que confían en sí mismos y creen que pueden presentarse delante de Dios con esta autosuficiencia, mis hermanos, nos encontraremos en medio de un castigo eterno. Debemos poner nuestra confianza en el Señor, quien es el único que puede salvar nuestras almas, hermanos. ¿Y por qué hago estas advertencias, hermanos? Porque, hermanos, dentro de todo esto, habrá muchos que dirán: Señor, Señor, hice todas estas cosas en tu nombre. Y cuando pensamos en estos pasajes, pensamos, bueno, pero aquel que dijo Señor, Señor, es porque se consideraba a sí mismo un creyente, ¿o no? Claramente sí. Tenía una concepción de sí mismo como alguien que estaba en la fe.
Pero escuchará estas palabras, hermanos, que serán probablemente desconsoladoras al escuchar: apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, que nunca nos conoció como tal nuestro Dios. Entonces, hermano, esto es un llamado urgente, hermanos, urgente a analizarnos, a ver cómo estamos como creyentes. ¿Hay una persistencia en la autosuficiencia en nosotros? ¿Estamos siendo pasivos o tan pasivos que nos lleguen al punto de ser indiferentes en la fe? Hermanos, es un análisis que Sofonías invita a hacer por medio de estos pasajes. Ya en el capítulo 2, Sofonías llama en este caso al pueblo y dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Es un llamado a congregarnos a nosotros, hermanos, porque estamos viviendo una era en donde la gente no tiene pudor, donde las personas ya con esta sensación de libertad que pretenden tener, hermanos, lo que han hecho simplemente es enrostrarle a Dios su odio y su desprecio por lo que Dios ha hecho, hermanos. Porque así como Dios fue clemente y misericordioso con Adán y Eva en el huerto, al punto que al estar desnudos y cubiertos con unas hojas, el Señor les vistió, dice la Escritura, con pieles. Fue la primera, no el primero, pero fue un acto de misericordia de Dios, de vestirlos, hermanos. Y hoy en día el hombre, hermanos, no le importa esto. No ven las misericordias de Dios. Es por eso que el profeta hace una oferta de misericordia y salvación en medio de la amenaza inminente para el pueblo del juicio divino. Después de anunciar la severidad del día del Señor, de las situaciones que habrían de vivir en aquel día, como lo menciona en el verso 15, dice: día de ira para aquel día, día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, de nublado y de entenebrecimiento. Hermanos, el día que el Señor venga, hermanos, será ese día, el día del Señor. Porque habrá justicia, hermanos, y Dios juzgará, hermanos, este mundo con justicia. Pero aquí Sofonías está diciendo: aún hay tiempo. Hace una oferta diciendo: aún hay tiempo, hermanos. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. El tamo son estas pelucitas que pasan, hermanos, ¿no es cierto? Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, dice el verso 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. El llamado del Señor. Este llamado resuena, hermanos, profundamente, porque hoy, hermanos, gozamos de la gracia de Dios. Hermanos, el pueblo en aquel tiempo no gozaba lo que gozamos nosotros, de la presencia del Espíritu Santo a nuestra disposición. Hermanos, no gozaban el hecho de poder poner sus rodillas y estar delante del trono de Dios, sabiendo que estaba Cristo intercediendo por ellos. Bueno, ahora la iglesia goza de tener al Señor a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. Cuando nos ponemos de rodillas. Por eso que el llamado, hermanos, es a que pasemos de la inactividad, a que pasemos de la desidia, mis hermanos, a ser una iglesia activa. Pasemos, mis hermanos, del gran pecado de la indiferencia y de la autosuficiencia a depender en nuestro Dios, a depender de todo corazón en todos los ámbitos de nuestra vida en Dios, hermanos. Muchas veces pensamos que Dios está absolutamente exclusiva y absolutamente preocupado de la vida espiritual, de nuestras vidas espirituales. Pero, hermano, no es así.
Si usted tiene alimento en su mesa, Dios se preocupó por eso. Dios lo puso ahí. Si su mente está pensando simplemente en que no tiene cómo va a llegar a fin de mes, hermano, descanse en el Señor. Descansemos en nuestro Dios, porque Dios provee en todo sentido. Y utiliza también los momentos de dificultades para que seamos removidos en nuestros corazones, para acercarnos más a Dios. Este llamado, mis hermanos, nos hace poner nuestros ojos en la gravedad de nuestro pecado y en poner nuestra vista en el único camino de salvación que tenemos, que es por medio de Jesucristo. Hermanos, si Sofonías hubiese conocido a Cristo, hubiese dicho, mírenlo a Él. Miren a Cristo como tal, porque es la esperanza que tiene el pueblo. La única esperanza, por eso dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mis hermanos, gozamos de la gracia de Dios. Gozamos de la gracia de Dios. Pero como pueblo hemos abusado de esa gracia, pensando de que simplemente por ser la gracia de Dios cubrirá todo aquello que a lo mejor sí somos responsables, hermanos. La gracia de Dios no es simplemente como libertad para estar quietos, inmóviles, pensando de que finalmente Dios hará la obra independiente si nosotros obedecemos o no a la palabra de Dios. No, hermanos, la palabra nos llama a obedecerla activamente, a hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, de que todavía hay tiempo, como lo dice Sofonías, de buscar al Señor. Es un llamado a no posponer, mis hermanos, el arrepentimiento en nuestro corazón, sino que responder al llamado de Dios a volvernos a Él, a buscarle en todo tiempo. Y la actitud que el Señor busca, como lo menciona en el verso 3, es una actitud activa, una actitud de fe necesaria, de buscar a Jehová. Aquí entonces, hermanos, la autosuficiencia se tiene que transformar en humildad para reconocer que no somos autosuficientes, sino que necesitamos de Dios. No somos autosuficientes para decir, no necesito a Dios, sino que con humildad reconocer nuestros pecados y buscar a Dios de todo corazón. Por eso dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. El humilde es aquel que es capaz de reconocer su estado y volverse a Dios. Es capaz de decir, ¿sabes qué? Soy un pecador. No tengo las fuerzas necesarias. No tengo cómo hacer el bien delante tuyo, oh Dios. Vengo ante ti. Hermanos, dispongamos nuestro corazón ante Dios, porque el Señor está dispuesto a recibirnos todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Y si hay alguno aquí en este lugar que su corazón no está dispuesto ante Dios, hoy es el día para disponer el corazón. Hoy es el día para pasar de la apatía, ¿no es cierto?, de pasar de la inactividad a realmente tomarle el peso a lo que significa ser un creyente. Tomarle el peso a lo que significa ser un cristiano. Y no ser un cristiano nominal simplemente. Como el pastor lo mencionaba en sermones anteriores, en la antigüedad, ser un cristiano, hermanos, tenía un peso. Esa palabra tenía un peso. Porque declararse cristianos conllevaba a que podía llegar la muerte por decir yo soy un cristiano. Pero hoy en día, hermanos, es un cliché. Soy un cristiano. Es todo. No tiene mayor peso, es nominal. Pero en la práctica, Dios va a buscar una iglesia. Va a venir a buscar a una iglesia que no es simplemente un grupo de personas que se consideraron cristianos, sino que va a venir a buscar un cuerpo que es la iglesia, hermanos.
donde su cabeza es Cristo, el Señor. Finalmente entonces, hermanos, Sofonías añade: buscad justicia, buscad mansedumbre. Este llamado no es una mera búsqueda intelectual o de emociones, ¿no es cierto?, sino que incluye una respuesta a que podamos vivir una vida ética y moral delante de Dios. O como lo podemos entender, hermanos, podamos vivir con integridad delante de Dios. Hermanos, hoy el mundo adolece de integridad. Y lo vemos, lo señalaba nuestro hermano Víctor. La corrupción está por todos lados. Dentro de la misma iglesia, hermanos, hay corrupción. Donde nosotros creemos que todo está bien, muchas veces se empieza a limpiar o a retirar el polvo y podemos ver que debajo de todo ese polvo hay pecado, hay cosas terribles, hermanos. Por ende, la iglesia debe practicar, mis hermanos, la integridad delante de Dios. Y cada uno de nosotros como creyentes debemos llevar nuestro corazón a la obediencia de Cristo a través de su palabra. Hermanos, ya como últimas reflexiones, el mensaje de Sofonías, hermanos, es un recordatorio a la iglesia de que el juicio de Dios es real e inminente. Así como lo fue para Judá en aquel tiempo, hermanos, esto que nosotros estamos viviendo, la apostasía que vemos que existe en este tiempo, son albores, hermanos, del juicio de Dios. Y por eso no debemos desestimar, hermanos, la venida de nuestro Dios, ni que tampoco Dios juzgará con rigor este mundo pecador. Pero nosotros como iglesia, hermanos, debemos estar apartados. Por eso que cuando nosotros hablamos de santificación, significa estar apartados y preparados en nuestras vidas espirituales, hermanos. Un llamado a la humildad, a buscar al Señor, hermanos. Cuando otros están quizás perdiendo su tiempo, la iglesia debe buscar al Señor. Alzar su voz contra el pecado. Hermanos, no necesitamos hacer manifestaciones a lo mejor externas, poner letreros, cosas por el estilo, sino que con la verdad, hermanos, con la verdad nosotros alcanzar a aquellos que se están perdiendo. Este mensaje entonces nos impulsa, hermanos, y nos guía a tener una comprensión más profunda de la obra salvífica de Cristo en la cruz. Cuando dejamos de meditar en lo que hizo Cristo, hermanos, en la cruz, dejamos de meditar en la obra de Cristo, mis hermanos, comienza a haber una pasividad en nosotros. Nos alejamos, como bien señalaba nuestro hermano, de los medios de gracia, de la comunión de los santos. Hermanos, nos empezamos a aquietar. Quiera Dios, hermanos, producir en nosotros el estar inquietos espiritualmente. No sé si me entienden a lo que me refiero. A que no nos conformemos simplemente con que, hermanos, tenemos un templo hermoso que Dios nos ha dado, sino que a que seamos activos en nuestra vida espiritual. Hermanos, no podemos descansar en este tiempo en donde vemos cómo el pecado se levanta. Hermanos, meditaba hace un tiempo sobre algunos hombres del mundo que Dios ha levantado para ir en contra, por ejemplo, de las ideologías. Hombres que incluso han tenido problemas en sus naciones, los persiguen, los censuran. Y yo pensaba, ¿por qué hombres del mundo se han levantado a hacer lo que la iglesia debiese estar haciendo? Entonces, hermanos, quizás es el tiempo para que nosotros como iglesia podamos tomar el rol que debiésemos tomar y apuntar el pecado, porque el mundo está apuntando al pecado. Y eso, hermanos, es terrible. Pensar de que hombres están apuntando el pecado y no nosotros como iglesia. Debemos ser transformados entonces, mis hermanos, acorde a las escrituras y permitir, hermanos, que la palabra de Dios transforme en nuestro corazón. No simplemente que pase como contenido, no simplemente que llene nuestras mentes, sino que irrumpa
en lo más profundo de nuestro corazón. El Señor, mis hermanos, nos lleve a reflexionar profundamente en estas palabras. Termina diciendo entonces, como mencioné en el versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra y los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hermanos, el Señor nos guarde, hermanos, de este mundo. Guarde nuestras vidas, mis hermanos, de la contaminación y del pecado de este mundo. Que creo que lo que más adolece la iglesia en este tiempo es el ataque constante que tiene el mundo en todas las esferas. Nuestra mente está siendo constantemente atacada, está constantemente siendo, hermanos, seducida por el mundo. Pero debemos contrarrestar al mundo, mis hermanos, porque el Señor, hermanos, está con nosotros. Él dejó su Santo Espíritu para que pudiese constantemente estarnos persuadiendo a hacer el bien y hacer lo que la iglesia debe hacer en este tiempo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, seremos al Señor. Padre, te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, haga una obra en nuestro corazón todo el